Muy buenas noches, mi nombre es Darío Ramírez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompimiento Televisión por Internet. En esta ocasión vamos a presentarles el informe sobre agresiones a la prensa 2012. Lo titulamos Doble asesinato, la prensa entre la impunidad y la violencia. Quédese con nosotros, les vamos a decir lo que pasó durante el 2012 con las agresiones contra la prensa. Regresamos. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar sobre el informe sobre la libertad de expresión, los ataques contra la libertad de expresión durante el año 2012. Durante la mañana del día de hoy, Artículo 19 presentó a las 11 de la mañana en el Museo Memoria y Tolerancia este informe que da cuenta sobre las agresiones que sufrió la prensa en nuestro país. Después de todo, algo que ustedes podrán ver a lo largo de este programa, es que el deterioro de la libertad de prensa sigue siendo constante. Y para hablar de ello, les tengo unos invitados que ya los han visto varias veces aquí. En Megáfono es la planilla entera de conductores de este programa, Antonio, Ricardo y Omar. Muchísimas gracias. Supongo que les tengo que dar las gracias por estar aquí. Claro, muchas gracias a nuestro propio programa. Exacto, les doy la bienvenida por acompañarme. Pero bueno, creo que decidimos estar todos hoy platicando sobre este informe por la relevancia que es para el trabajo de Artículo 19 y porque este informe representa un ejercicio que hacemos año con año sobre el diagnóstico que hacemos de la situación de la libertad de prensa. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué les llamó la atención del informe durante la presentación esta mañana? Creo que parte que hay que resaltar es la parte de como lo señalabas, lo señala el título, entre la violencia y la impunidad. Hay algo, el elemento de impunidad, que se habla mucho como un concepto abstracto, pero no se retrata quiénes son, quiénes la sufren, por qué, y quiénes son los responsables de combatir la impunidad, porque esto se habla como si fuera algo abstracto y nadie tuviera la culpa o la responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer en este informe es bajar un poco las historias a las personas, contar a detalle cada uno de los casos para que la gente se comprenda por qué el periodista lo que deja, la orfandad informativa cuando se mata o se desaparece un periodista. Hay un punto que también se me hace importante, que esto tendrá que ver ya más bien con un ciclo, ¿no? Que es lo que creo que lo que se desprende de esto que plantea Omar. Es decir, hay una consecución de violaciones a partir del hecho grave, que puede ser desde un asesinato, pues una agresión física, etcétera. Digamos, el nivel de vulnerabilidad no para ahí, ¿no? Y precisamente está mediado por la inacción del Estado, que tiene que ver con la impunidad y cómo esta logra incrementar inclusive el nivel de riesgo ya en calidad de víctimas. Es decir, o sea, creo que ese es un punto importante, que no queda que en años anteriores, al hablar de la impunidad de manera abstracta, no nos estábamos dando cuenta que digamos, viene la agresión y van a venir más por culpa del Estado, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento importante en donde este ciclo se cierra, digamos, se posibilita y se perpetúa y se consolida por el Estado, ¿no? Ya no tanto, a lo mejor por los agentes agresores, ¿no? A mí, yo creo que primero, antes que nada, la audiencia le gustaría saber, y esta pregunta siempre nos hacen, es como, ¿qué haces en Artículo 19? Bueno, parte del informe presenta el trabajo que hacemos como organización, que en realidad se centra en varias cosas. Uno, la documentación de las agresiones en contra de los periodistas. Si ustedes ven el informe, que ya lo pueden descargar en nuestra página articulo19.org, se van a dar cuenta que segmentamos la violencia por tipos de agresores, que ahorita vamos a hablar quiénes son los sujetos agredidos, el tipo de violencia, es decir, hacemos una documentación exhaustiva de cada uno de los casos y tratamos de contextualizarlos digamos, en el contexto político, en el contexto social,
Y por otro lado, este informe particular tiene todo un análisis institucional sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y con esto podemos, a partir de este análisis hecho a partir de solicitudes de información y análisis comparativo año con año, podemos exigirle al Estado como organización de la sociedad civil que tiene que responder a estos elementos. Entonces, lo que van a encontrar en el informe es, por un lado, el análisis institucional, por otro lado, la documentación, y en medio de ello van a encontrar estas historias que ya contaba Omar sobre los casos concretos de impunidad. En este caso tenemos, y los presentamos hoy en la mañana, a Armando Rodríguez de Ciudad Juárez, a la periodista Lidia Cacho, a la periodista Regina Martínez, y a José Antonio García Apac de Morelia, de Michoacán. Y con estos 4 casos lo que tratamos de hacer fue ejemplificar en estos casos particulares cómo la impunidad, es decir, la omisión, comisión o inacción del Estado para no resolver estos 4 casos, pues tiene efectos sociales y duraderos. Y bueno, esto es lo que van a encontrar en el informe, y por otro lado les contestamos qué es lo que hacemos todos los días en Artículo 19. Hay un tema, antes de entrarle ya a los detalles del informe, que sí me gustaría tocar, porque hay un contexto. El día lunes, previo a la presentación de este informe, salió un editorial en el diario Zócalo de Saltillo, donde anunciaba que se retiraba de la cobertura sobre violencia porque no había las garantías necesarias para seguir haciendo periodismo. De hecho, hay una nota en El País que da cuenta que hubo una manta de un, por lo menos se identifica como el Z42, contra el editor contra el editor del Zócalo de Saltillo, y estas mantas aparecieron en todos los municipios de Coahuila. Eso me parece que es importante también ponerlo en el contexto previo a la presentación de este informe, porque creo que la audiencia también se está preguntando, bueno, pues la violencia es generalizada, en México tenemos estas cifras horrorosas sobre desaparecidos, sobre muchas cosas, pero creo que este editorial, pues me gustaría que lo comentáramos como un elemento de contexto ante lo que estamos presentando. Y creo que precisamente ese punto que señalas que digamos, es un corte de caja, ¿no? Digamos, a través del tiempo, ¿no? 2012. Sin embargo, esto coincide con el cambio de administración, y me parece clave también decir que esto es un problema del Estado mexicano en su conjunto. No de gobiernos. Exactamente. Lo que pasó en el 2012 es responsabilidad también de este gobierno que está empezando. O sea, me parece que mal harían ellos en tratar de dividir esto como un lastre de las administraciones pasadas. Creo que este es un problema de Estado, como bien dices, los gobiernos, aunque cambien, eso es digamos, complementario o adicional. Creo que mal haría el gobierno del presidente Peña en este momento tratar de atender el tema como si fuera un lastre más, ¿no? Como un déficit anterior. Es un problema que directamente le cae dentro de su mandato y dentro de los temas urgentes para él. Digamos, no hay tiempo ni siquiera para un periodo de gracia, ¿no? O sea, el tema es urgente, ¿no? Sí, y bueno, haciendo este corte de caja con este informe 2012, Artículo 19 lleva desde 2007 documentando este tipo de casos de agresiones contra la prensa. Entonces, lamentablemente, lo que pasa ahora con el Zócalo de Saltillo lo hemos visto con otros medios. Claro. ¿Con cuáles? Yo creo mira, lo hemos visto con el Diario de Juárez, acaba también de ser atacado junto con Canal 44, cuando su editorial dice, bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿No? Contundente la parte. Proceso también lleva años sin firmar notas, y muchos medios lo han hecho público o no, se han callado las notas de crimen organizado, pero esa es una parte, pero también la parte de corrupción, también se las han callado y no han hecho tanto publicidad al respecto. Entonces, realmente esta parte de vacío de información y este deterioro lo hemos visto a través de los años, ¿no? Entonces, claro, que se construye, ¿no? Fíjate, ahorita me estoy acordando de otro caso que también fue así fue en 2010, 2009, si no me recuerdo, con Noroeste, ¿no? Que fue el primero que abiertamente dijo,
Primero, como Pero ese es diferente, el caso de Noruega. ellos no, ellos primero publicaron un decálogo. Un decálogo, de pero cómo iban. no renunciaron. Solo Exactamente. dijeron, lo vamos a hacer con este Pero decálogo. coincide con el mañana de ataque. Nuevo Laredo, sí. El Nuevo Laredo, sí. Mañana Nuevo de Laredo, Nuevo Laredo. luego, después del ataque, creo que también el AM, después de una serie de amenazas en La Piedad, también hicieron Pero ese comunicado. el primer editorial que cimbró Adiós. fue el del Diario de Juárez. Sí, el claro. del Diario de Juárez fue cuando dijo... Pero que no además- renunciaba, que no esa es la parte renunciaba, interior. sí, no, y- O sea, ¿Y a quién entraba- se dirigía, no? Sí, claro. Aquí el No, elemento es Pero a quién se dirigía. creo que habrá que ver ese en contexto, porque primero en la famosa que fue la que dio la vuelta al mundo, esta de qué quieren que haga, qué quieren de nosotros, habría que leerlo en el contexto de que un día antes dijeron, se estaban comunicando con el presidente, ¿no? Con el presidente Calderón. Cuando no hubo respuesta, la siguiente fue esa, que yo creo que también hay que verla como en ese orden, porque también habla de digamos, se buscó al gobierno, no hubo respuesta, y entonces llegó esta editorial que ya fue mucho más contundente, ¿no? Y hay que preguntarnos si lo de Zócalo está en un contexto similar, es decir, si lo hacen porque no ven la garantía del Estado para poder ejercer el periodismo. Y además los efectos son claros, es decir, lo que ha pasado en Nuevo Laredo, etcétera, es que la población deja de enterarse de las cosas. Y eso es parte del derecho de la libertad de expresión. No solamente es poder expresarse, sino tener la posibilidad de acceder a información sobre lo que pasa en la sociedad. Y entonces habría que medir con el tiempo los efectos que tienen estas decisiones editoriales de cada uno. No, creo que apuntas muy bien, porque afecta Sí. el derecho a la información. No, Y total. creo que este informe que nosotros presentamos el día de hoy, Doble Asesinato, puede dar un buen diagnóstico sobre este tobogán en el que está la libertad de prensa en México y evidentemente nos preocupa a todos. Vámonos a un corte, quédese con nosotros, estamos aquí en Megáfono. Regresamos.
bueno que siguen con nosotros en Megáfono, una producción de Artículo 19 con Rompeviento Televisión por Internet. Estamos platicando sobre el informe que presentó Artículo 19 hoy por la mañana, el doble asesinato de la prensa entre la violencia y la impunidad. Y para eso estamos aquí todo Artículo 19 hablando sobre el tema. Un poco para hablar sobre las cifras. Antonio, platícanos un poco el informe, hacia dónde va enfocado, qué es lo que resaltarías tú en este año. Me parece que tiene datos interesantes. De entrada, contextualiza, o toda la primera parte trata de contextualizar la violencia en la transición. Esto es importante, es decir, esta violencia entra en un contexto político que no estaba hace un año y que hoy estuvo, que a la mitad del año pasado hubo elecciones y siempre las elecciones traen, digamos, una especie de convulsión social por diferentes razones y puede haber política, ¿no? puede haber más violencia o menos. En este caso hubo 207, se documentaron 207 agresiones en contra de la prensa. Esto significa un aumento de por lo menos 20% más respecto al año pasado. En el 2011 se documentó, artículo 19, 172 agresiones en contra de la prensa. Lo que vimos es 7 asesinatos, pero estos 7 asesinatos, en comparación al año pasado, ¿no? Que fueron 9, o sea, 5 ocurrieron en Veracruz. O sea, que sigue siendo el estado más peligroso. Sigue siendo el estado más peligroso, junto con una cosa que le va a sorprender a la audiencia, pero junto con el Distrito Federal. Si el Distrito Federal se convierte hoy en una de las entidades más peligrosas para los periodistas, pese al discurso oficial, digamos, del gobierno de la ciudad, de decir que esta ciudad es una ciudad de libertad. No, bueno, pero creo que también hay que matizar la parte de los desplazados en Veracruz, ¿no? Porque no es lo mismo que te agredan a que te maten o desaparezcan. Sí, yo creo que, ¿no? es que eso es importante, ¿no? O sea, lo que sí creo, o sea, sí, estoy de acuerdo en que, bueno, Veracruz a todas luces es lo más peligroso. El DF sube también en cuanto a número, pero también habrá que matizar. Definitivamente sí ataca este discurso oficial que hay, pero también creo que también habrá que matizarlo. No es lo mismo un empujón, un bloque informativo a otro tipo de cosas. Lo que sí creo que todavía... ¿Pero qué otro tipo de cosas? ¿Cómo qué, perdón? Como asesinato. Como asesinato, desaparición. Porque no me parece, o sea, no estoy de acuerdo en decir, bueno, aquí en el DF nada más te golpean, no te meten, no te matan. No es menor, pero sí y creo el tema que también del golpe, coincide, o digamos... Porque además, perdón, el 100% de las agresiones en el DF... Ajá. Bueno, no sé si el 100%, porque el año pasado hubo mucho de sindicalistas, sí. pero Sí, la mayoría movimientos. son de autoridades. Entonces, a ver, es un dato digo, Y si es más permanecen relevante, creo impunes, que... es exactamente igual que un asesinato. Es decir, si llegas al Ministerio Público y no puedes... No creo. O sea, en términos de... En gravedad o sea, no, pero en términos de efecto, violación a la libertad de prensa de acuerdo, sí. de acuerdo. O sea, sí, pero no es lo mismo. O sea, ambas agresiones tienen un efecto concreto, inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no es lo mismo el impacto que tiene una desaparición probablemente forzada a lo que sería el ataque airado, físico, en contra de 3 reporteros cubriendo momentáneo, falsístico. Exactamente. Yo creo que no es minimizar. Me parece que el gran valor que tiene este informe es que te permite hacer ese tipo de análisis para realmente y de construir lo que está pasando en cada región, ¿no? Sí, y habrá que matizar también que los dos estados, Veracruz y el Distrito Federal, tienen mecanismos de protección. Exactamente, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Ahorita está en la pantalla una de las gráficas que dice que el 43% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos. El 15 dice no determinado, 14 señala particulares y delincuencia organizada, 14%. A mí me gustaría hablar sobre estos agresores o sobre estos porcentajes porque al final es exactamente lo que estamos hablando. Es decir, lo que puede ser unos ataques de crimen organizado, por ejemplo, en Veracruz, en algunos de los casos, no estoy diciendo en todos, pero tiene un porcentaje menor, es decir, el 14% contra el 43% que son de agresiones. Y creo que esto vale la pena, porque es un poco el debate en el que estamos entrando. Es decir, 43% del Estado. Pero eso, y aparte cuando estamos hablando de 43%... ¿Qué tipo de agresiones son las que están en ese 43%? No, estamos hablando de que son amenazas, principalmente físicas. Agresiones físicas, robo, incautación de material, detención arbitraria, en comunicación también como producto de esto, pero creo que ahí es un punto clave. Este 43% del universo completo de agresiones son las más prevenibles.
O sea, es decir, lo que refleja este 43% es algo que no se está atendiendo de entrada. Perdón que te interrumpa, pero mira, otra vez, en la pantalla estamos para que, Sí, para que la audiencia pueda seguir la discusión. Estamos hablando que del gobierno municipal, es decir, de este 43% de agresiones de la prensa, el 45% proviene de gobiernos municipales, el 42% de gobiernos estatales y del gobierno federal el 12%. Me parece que ahí da un diagnóstico muy claro. También, perdón por interrumpirte, nada más quería... No, creo que ese es un punto clave. De entrada pueden ser atendidos a través de una política pública, ¿no? O sea, de entrada, que digamos, si quitamos este 43% de agresiones, bueno, tendremos un panorama, a lo mejor no tan halagueño, pero por lo menos no tan grave, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Refleja también la actitud, sobre todo a nivel municipal y estatal, de cuál es la actitud de funcionarios públicos en cuanto a la prensa, ¿no? Exactamente, porque si las vemos con mayor detenimiento nos vamos a encontrar que una gran mayoría son perpetradas por fuerzas de seguridad y en segundo término gente de oficinas de comunicación social, ¿no? Y este es la gran escándalo. Exacto, Ahora, es el escándalo, ¿no? El tema es... es un escándalo. No, es que es un escándalo. Claro, el ¿no? tema también es, en términos de impunidad, que si el 43% de todas las agresiones son hechas por funcionarios públicos, sean el cual sea, municipal, estatal, local, pues se convierten en juez y parte. Es decir, si un policía local, violento policía, lo que sea, una cachetada... Te voy a poner un ejemplo que nos pasó cuando llegan a un un ministerio caso. público, Exacto. son El caso los de mismos. eso es algo real que Y eso- documentamos en el artículo eso sí 19. es un escándalo. Un periodista que recibe una agresión por un policía va al Ministerio Público a presentar su demanda Y que la atiende- y se encuentra atrás del escritorio al policía, policía. lo ve, se ríe, o sea, con esa impunidad que le da, ese Claro, halo, ¿no? claro. Ese cinismo, y se ríe del periodista. Entonces, así es como se vive la justicia a nivel estatal y municipal en México de las agresiones contra Y periodistas. punto clave también, que yo creo que también, si nos regresamos un poquito al perfil de los 7 asesinatos, lo que vamos a encontrar de entrada, bueno, y eso, digamos, tratando de hacer un perfil victimológico, ¿no? Estamos hablando que son hombres, eso tiene que ver, yo creo que con una cuestión de inequidad, dejemos a un lado este elemento. las salas de redacción. No son periodistas novatos. Pero creo que si vas a mencionar la parte de sexo, tienes que mencionar Sí, que exacto. Regina Martínez es uno de los pocos casos Pocos de casos, mujeres exactamente. asesinadas, ¿no? Pero estoy tratando como que establecer nada más un perfil victimológico porque nos va a permitir ver una cosa que es muy importante, ¿no? A ver, te voy a interrumpir otra vez. No, es que no espera. quiero que la audiencia se pierda lo que estamos viendo en Claro, la ok, pantalla, ok. ¿no? O sea, el 43.9% de los sujetos agredidos, es decir, de qué parte de la prensa está siendo agredida, estamos hablando de reporteros y reporteras. El 43%. Exacto, ¿no? que son los que están en la calle, que son los que están en las exacto. calles y que trabajan, y que es muy importante, en medios locales, que ese es otro tema importante. Ahorita comentamos, nada más déjame decir las cifras. Claro. Periodistas audiovisuales 27.5%, medios de comunicación, las instalaciones, que también vamos a tocar ese tema, medios es un 13%, y ya el resto son porcentajes menores. Pero estamos hablando del 43%, la gente que está en la calle haciendo cobertura, y reporteros audiovisuales, es decir, camarógrafos, Y mira, y eso fotógrafos. se podrá criticar. Digo, A lo menos- quería plantear este perfil victimológico por una cuestión que es muy importante, que también se olvida a veces viviendo aquí en la Ciudad de México. Todos nos quejamos del tipo de periodismo que se hace en los estados. De que es poco profesional, etcétera, etcétera. Y que hay ejemplos que contradicen ese estereotipo. Pero demuestra también algo. ¿Quién está produciendo información? ¿Quién produce los datos? La prensa local, que luego la retoman los medios nacionales y trabajan con ella, pero eso también nos habla también de los niveles de riesgo que están enfrentando, ¿no? O sea, sobre todo en temas, por ejemplo, de seguridad pública y de narcotráfico, quienes generan la información son los medios locales. Y ahí vamos a ver creo que era 47%, ¿no? 43.9%. O sea, también nos refleja la mecánica de producción noticiosa en México. O sea, que es importante. No es Pero tan- entonces, si es cierta la hipótesis que estás sosteniendo y el diario Saltillo dice ya no voy a cubrir, entonces grave, exactamente. A eso creo que voy. Para la audiencia Es puede ser alarmante. esclarecedor decir si los que están sacando la información de esos problemas de gran Exactamente. envergadura, que es la corrupción local, el narcotráfico, etcétera, en esos Ese lugares es doble. el Y efecto más también completo, ¿no? para poner en contexto cómo viven los periodistas locales, conviven
con esos policías que los agreden, con esos funcionarios que los agreden, con el crimen organizado. Porque muchas veces desde acá, desde la Ciudad de México, no se entiende cómo viven y cómo sufren el periodismo allá. Porque, o sea, yo dejo de, pongamos, yo estoy en Saltillo, yo saco una nota, pero perfectamente aunque no la firme, van a saber que fui yo. Claro. ¿no? Y eso hemos contado el número de agresiones infinitas por lo que pasa. Entonces, lo que se hace el periodismo en los estados, los que mayormente son agredidos, son los que menos también ayuda reciben. Claro, porque son los menos visibles, ¿no? Quedan, cuando bien les va, quedan bajo el manto de fuentes locales informan, por ejemplo, ¿no? Y esto que mencionas, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, que de pronto dicen periodistas que viven aquí en la Ciudad de México, no, es que yo puedo ir a Ciudad Juárez, yo puedo ir a Tierra Caliente, Michoacán, a cubrir temas, he ido y regreso. Sí, pero es que tú regresas. El riesgo es de la persona que está en Piedras Negras, que después de publicar una información, cuando se va a tomar un cafecito, a la mañana siguiente se encuentra el policía del que habló en la nota del día anterior, ¿no? Pero te interrumpo porque tenemos que irnos a un corte. Vamos a regresar con el tema de los estados, vamos a regresar con el tema de las agresiones a medios de comunicación, que ahorita han sido un mes bastante complicado para ello. Y qué bueno que están con nosotros aquí en Megáfono, una producción de Rompeviento de Artículo 19. Regresamos después del corte. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage.
I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this woman side of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Hola, continuamos aquí en Rompeviento. Soy Ricardo González, estamos aquí con mis colegas, seguimos discutiendo y presentándoles a ustedes un resumen. Esta mañana es un análisis estadístico que nos va dando luz sobre las particularidades de este patrón de violencia que hemos venido documentando, como ya decía en el segmento anterior Omar. Desde el 2007 hemos documentado más de 700 agresiones de Casi distintos 900. Casi de 900, Casi ¿no? 900. Pues digo, creo que ya podemos platicar un poco más. Aquí, miren, creo que está buena esta imagen para que la audiencia pueda ver cómo hay una suerte de regionalización, digamos, de los patrones de violencia, ¿no? Particularidades que tienen que ver también con dinámicas regionales de poder, con grupos fácticos de poder, ¿no? Y es una división que el propio gobierno propone, es decir, es una división política que, digamos, para agrupar en estos contextos a los estados de la República, y a partir de ello podemos ver, por ejemplo, que la zona noroeste del país es la más peligrosa junto con el noreste, es decir, el norte en general. Hay un dato interesante, el total de las agresiones están distribuidas en 25 estados de la República, y sin embargo, digamos, las agresiones mucho más aparatosas, o las violaciones graves. Las violaciones graves, o, por ejemplo, las agresiones a instalaciones de medios con armas de fuego, granadas, etcétera, están concentradas en 2 estados de la República. O sea, durante el 2012 solamente Nuevo León y Tamaulipas. O sea, mientras todas las agresiones están distribuidas en 25 estados, están concentradas ese tipo de agresiones en 2 estados de la República. Particularmente 2 grupos noticiosos fueron afectados, el grupo Televisa y el grupo Reforma. Y entonces están concentrados porque aquí sí hay una diferencia importante entre los perpetradores. Es decir, cuando es la autoridad o el particular, es como más complicado saber quién lo hace. En el caso de estas agresiones, casi siempre pensamos que es el crimen organizado quien tiene acceso a estas armas de fuego, a estas granadas para hacerlo, y podemos ver cómo la dinámica de ese tipo de ataques pues son diferentes y cómo están concentradas en zonas del país particulares. Pero me quedaría con solo 2 datos, es decir, la región más peligrosa, el noroeste, y las agresiones se registraron en 25 estados de la República. Es decir, es una violencia bastante generalizada. Cosa que no pasaba antes. Que eso estaba exacto, más creo que es un focalizada. punto. Y si a esos 25 estados le recordamos a la audiencia que fueron el 43% son de agresiones de agentes del Estado, pues entonces empieza uno a tener claro dónde y quiénes están agrediendo, ¿no? ¿Les parece si vamos a un video? Javier Garza, del Siglo de Torreón, también platica sobre cómo se sufre en los estados esta violencia. Producción. Buenos días, les saludo desde Torreón. Agradezco mucho la oportunidad que me da para enviar este mensaje, aunque sea de larga distancia, ante la imposibilidad de acompañarlos hoy, que me hubiera gustado mucho. Pero también para platicarles un poco la situación que hemos vivido en la comarca lagunera en el último mes, donde seguramente todos saben, el Siglo de Torreón ha sido objeto de varias agresiones por parte de grupos criminales que mantienen una lucha por el control en la comarca lagunera. En las últimas semanas nos hemos visto enfrentados a 2 amenazas nuevas, creo que nuevas para el periodismo mexicano, para la protección de periodistas y de medios de comunicación en México. El primero es que ya no nada más los trabajadores de la información, no nada más los reporteros, los fotógrafos, los editores, los directivos pueden ser vulnerables o susceptibles a agresiones por parte de los medios de comunicación. El secuestro de 5 trabajadores del Siglo de Torreón a principios de febrero, trabajadores que no tienen nada que ver con el área de redacción, dejó en claro que cualquier trabajador de medios de comunicación
comunicación es vulnerable ya a las agresiones y como un vehículo para que grupos criminales intimiden a los propios medios de comunicación. Me parece que este es un reto totalmente nuevo en la protección de la prensa mexicana y que plantea nuevas interrogantes y por lo mismo exige nuevas respuestas de protección de parte de los periodistas, de las organizaciones ciudadanas y por supuesto de las autoridades. La otra nueva amenaza, también sin precedentes, es el hecho de que las medidas de protección que puede ofrecer el Estado mexicano no necesariamente resultan efectivas. La vigilancia y la seguridad que tenía el siglo de Torreón por parte de la Policía Federal se vio también vulnerada por 3 ataques que se dieron hace una semana y que dejó expuesta de nuevo la vulnerabilidad no solamente del periódico, sino también de las autoridades que están a cargo de mantener la situación en la comarca lagunera. Me parece que esto obliga a replantear cuáles son las medidas de protección que se deben proveer a medios de comunicación en riesgo ante el hecho de que puede ser que esas medidas de protección no sean efectivas o, peor aún, resulten contraproducentes al invitar nuevos ataques. Ha sido un mes muy intenso para el siglo de Torreón, para todos los trabajadores del siglo de Torreón, no nada más para los del área de redacción, pero al final de cuentas, en el marco del 91 aniversario que cumplimos el 28 de febrero, fue también una ocasión para recordarnos por qué hacemos este trabajo, para recordarnos que tenemos que seguir informando a pesar de las dificultades y también seguir informando mientras tomamos las medidas de precaución que podemos tomar y que creemos que nos pueden mantener seguros o por lo menos minimizar el riesgo. El periódico tiene que seguir saliendo, la página de internet se tiene que seguir publicando, nosotros tenemos que seguir recabando información. Hacemos todo lo posible por tratar de proveer medidas de seguridad. Parece que estos foros son uno de los vehículos más importantes para dar a conocer cuál es la situación de la prensa mexicana. La comarca lagunera y los estados que comparten, Coahuila y Durango, son 2 de las entidades con más agresiones a la prensa en México en los últimos años. Es importante poner el dedo en el renglón y señalar la anomalía que esto representa. Ha sido muy importante la colaboración de medios de comunicación de otras partes del país, particularmente de la Ciudad de México, para mantener la atención sobre este tema. Es una solidaridad que agradecemos, con lo cual estamos muy conmovidos por el hecho de que sabemos que contamos con simpatía, sabemos que contamos con apoyo y que por lo mismo es necesario que nuestra misión siga adelante. Muchas gracias. Pues ya estamos de regreso, que estábamos viendo a Javier Garza, director editorial del Siglo de Torreón, que nos habla desde allá. Este video lo presentamos hoy en la mañana, nos habla desde allá y nos explica qué está pasando y cuál es el papel que ha tenido el Estado y cuál es el contexto en el que se dan las agresiones en contra de su periódico. Pero vamos a cerrar el tema en el que estábamos. Ricardo, ¿qué pasa con las agresiones en contra de los medios de comunicación? ¿Es algo común? ¿No? ¿Es un fenómeno especial? ¿Cuántas han sido en los últimos años y qué efectos tienen? Mira, del efecto concreto creo que, o sea, hay que explicarlo. Sí hay otros países en donde pasa, pero este es un elemento muy característico de lo que pasa en México. Por ejemplo, ahorita tengo en la mente que en Bolivia, en Honduras durante el golpe de Estado, también en Brasil hubo algunos casos registrados, pero que son ataques, digamos, de otro tipo. Aquí como se están dando es con armas de alto calibre, ¿no? O explosivos, ¿no? Que este elemento es lo que a mí no me deja claro por qué continúan todos estos casos impunes. O sea, cuando se sabe que, por ejemplo, una granada de fragmentación tiene un número de serie, que es muy fácil de rastrear, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y ni siquiera rastrear, digo, que seguramente nos vamos a dar cuenta que es una granada que fue robada de algún arsenal estadounidense y la cruzaron de manera ilegal, ciertamente, pero ni siquiera eso se ha logrado. Este es un elemento relativamente exclusivo de lo que está pasando en México, estos ataques con armas de grueso calibre, ¿no? Esto es un elemento. Segundo elemento que también es muy característico de lo que está pasando en México son las desapariciones.
¿Cuántas desapariciones? Eh, Este año En registramos México, 2. llevamos 16 16, ¿no? desde 2003. Y ataques a medios son 40, ¿no? 40. 40 Ahora, desde el 2006 igual. Ahora, los efectos concretos de una desaparición, bueno, pues psicológicos pues ya los conocemos más o menos, ¿no? Pero hay un elemento que hay que decir, ¿en dónde más están desapareciendo periodistas? Y nada más déjame, es una violación continuada. Continuada, exactamente. No, eso es lo exactamente. Donde yo he sabido que hay casos semejantes digamos, de desaparición de periodistas es en Bielorrusia, en Rusia y en Ucrania, ¿no? Creo que hay uno en Gambia. No estoy seguro, ahorita no me... pero digamos, son elementos que no se dan, inclusive en lugares donde la violencia está totalmente generalizada, que esto también nos habla de cierta premeditación, digamos, un contexto mucho más pensado para ejercer la violencia, ¿no? Digamos, no es me encontré al periodista y lo golpeé, Pero o lo asesiné. Yo lo que creo que puede también resultar interesante en el análisis es estos 40 ataques a las instalaciones de medios de comunicación no necesariamente tienen una respuesta fácil. ¿Por qué han aumentado tanto? No, claro, es decir, atacar a un reportero, por ejemplo, pongamos el caso de Regina Martínez, que llevaba una agenda Ajá. de temas sociales muy relevante, que estaba alimentando, era el corresponsal de Proceso y daba una cierta información. Ese es un caso, digamos, muy prototipo del ataque al reportero que estaba levantando información. Mientras que estos 40 ataques podríamos asumir que es un mensaje a la casa editorial sobre alguna cobertura, porque ya no es el ataque al reportero que está cubriendo la nota policíaca. O un mensaje inclusive, yo creo que de amedrentamiento generalizado para la comunidad periodística, ¿no? Yo creo que, digo, ya lo habíamos platicado en algún momento. Recuerdo el caso del norte. Exactamente. ¿No? Sí, Y exacto. el caso del norte, y donde fuentes nos dijeron, le dijeron Artículo 19, pues nosotros podemos pensar que es por la cobertura que estamos haciendo del estamos gobierno seguros. de Ajá. Medina, ¿no? Ajá, De sí. Rodrigo Medina. Ajá. Mí vaya, no está confirmado, pero Ese a mí elemento me es parece importante. que ese es... Mira, Bueno, justamente Por el año verlo- por pasado verlo un fue, poco el técnico. Grupo Reforma Norte, Claro. 3 ataques Hay que verlo, registrados. hay que verlo también desde un punto de vista también técnico, ¿no? Hay tres niveles en los que se enfrenta el riesgo como periodista, ¿no? Uno es el generalizado, que es el que vemos hablando, ¿no? Hay un contexto de crisis de seguridad pública. Dos, el riesgo ya personalizado, que es el que proviene directamente de lo que estás investigando, de lo que estás publicando. Y tercero, que esto me parece que esto se ha desarrollado a partir de que se ha consolidado el patrón de violencia, que es un riesgo intrínseco a pertenecer a la comunidad periodística, ¿no? Sí. Que eso explica inclusive, por ejemplo, los ataques reiterados no nada más el año pasado, sino en años anteriores con Televisa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando revisas la línea editorial de Televisa, pues unas investigaciones de narcotráfico, no se mete tanto en esos temas, hasta cierto punto cómodo, pero sin embargo en 2010 fueron a los que más atacaron, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde se concentra? ¿No? Porque Tamaulipas, digamos que Y Nuevo Tamaulipas, los asesinatos, la curva de asesinatos en años anteriores, antes de 2006, subió. Y después ahora no hay tantos asesinatos, pero son donde se concentran muchas agresiones contra medios de comunicación. Vamos, quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Aquí estamos en Megáfono Televisión. Es un duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no. No muestran contenidos ricos y diversos y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general. Que están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad.
Rompeviento. Rompeviento. ¿Rompe qué? Es algo que transgrede, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Muchas gracias por permanecer aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre la presentación del informe de artículo 19, doble asesinato, la prensa entre la impunidad y la violencia. Hemos, creo que, hablado y abordado muchos temas relevantes que usted podrá ver en el informe. Entre en nuestra página de internet, ahí está el informe, las gráficas, y usted podrá estudiar todo lo que estamos diciendo aquí. Pero hay un tema que creo que lo hemos abordado también un poco tangencial, que es la respuesta del Estado. Es decir, el Estado mexicano ha dado respuesta. Si calificamos o no la respuesta, pues creo que es importante para la audiencia, pero de qué ha habido respuesta, ha habido respuesta. Sí, sí. Y tenemos unas gráficas y tenemos datos también importantes sobre algunas de esas respuestas. A ver, ¿quién quiere comenzar con, por ejemplo, la CNDH? Pues mira, la CNDH es un caso muy particular porque tiene un programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos desde hace ya varios años, ¿no? Es el organismo, la instancia de derechos humanos que tendría que proteger, promover esta cultura de derechos humanos, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo y desmenuzamos lo que fue las quejas, las medidas cautelares, las recomendaciones y conciliaciones para ver el impacto también que tienen el trabajo de la CNDH. Lo primero que nos encontramos fue una inconsistencia entre lo que reporta el Senado y lo que reporta a través de solicitudes de informaciones que hizo artículo 19. Gravísimo eso. Ahí ya empezamos mal, ¿no? Muy grave, la neta. Y luego también vemos que las recomendaciones, lo que hemos visto es que luego son como llamadas a misa. Se van referentes a alguna autoridad, pero la autoridad pues, no informa, no inicia, no da. Y la CNDH no da seguimiento a ese tipo de recomendaciones. Es como... Pero a ver, ¿por qué si tenemos 73 asesinatos desde el 2000 a la fecha, asesinatos de periodistas, por qué solo tenemos, ¿cuántas? 6 recomendaciones? Específicas de libertad de expresión. Específicas, ¿no?, sobre asesinatos. Sí. Bueno, ni siquiera todas son específicas sobre asesinatos, pero digamos del tema de libertad de expresión. Sí. ¿Cómo explicamos? Porque si decimos la CNDH tiene como arma principal la recomendación y tenemos tan pocas recomendaciones, pues entonces yo estoy no estoy entendiendo. Y esto abona a lo que plantea Omar, ¿no? Digo, si no hay claridad, si no hay transparencia, pues menos se va a poder entender la racionalidad detrás de por qué 6 y no 20, ¿no? Digamos, es mucho más difícil, realmente aquí podemos especular, ¿no? De a lo mejor fue por coyunturas políticas, a lo mejor fue... Y qué grave, ¿no? Porque estamos hablando que es pues es la primera respuesta que dio el Estado en su momento, ¿no? Es la instancia especializada más vieja, ¿no? Hay mucho que hablar de la CNDH, creo que vale la pena también irle y seguir abordando, pero también hay otro, ¿no? Está el tema de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es, como dice, la Fiscalía Especializada, que también tenemos, pues mucha información sobre esta fiscalía, y también tenemos ahí está, tenemos en la pantalla
el presupuesto, sobre todo porque a pesar de que el Estado dice que está preocupado, está atendiendo los crímenes contra periodistas, vemos que en la realidad el presupuesto de la Fiscalía va bajando. Claro. Entonces, ahí lo vemos, discurso versus realidad. Pero no solamente ha bajado, sino que ha habido un subejercicio presupuestal. Y eso es muy grave. Eso es aún más grave, ¿no? La Fiscalía, es decir, es una Fiscalía que tiene recursos, vemos en esta gráfica donde tratamos de hacer la diferencia entre el presupuesto ejercido y el presupuesto asignado en el presupuesto de egreso de la Federación. Entonces vemos una Fiscalía que no lo gasta. La pregunta es, ¿por qué no lo gasta? Y parte de la respuesta radica en que, digamos, no tiene su configuración jurídica dentro de la Procuraduría General de la República. No es particularmente funcional, porque no tiene todas las atribuciones, no tiene las atribuciones legales para poder ni hacer investigaciones, es decir, su presupuesto, pues por eso lo subejerce. Ahora, hay una cuestión que también habrá que decirlo con todas sus palabras. Hablando de impunidad, ¿en dónde está el origen en este momento de la impunidad en los casos de agresiones a periodistas? Pues en la Fiscalía, que es la encargada de investigar estos casos. Digamos, aquí el problema no es que hayan juicios amañados o procesos legales amañados donde un juez decide liberar a los presuntos responsables. Los casos ni siquiera están siendo consignados. Eso es lo más grave. Entonces, si le vamos a poner un punto de partida a este ciclo de impunidad del que estamos hablando, es precisamente en esta Fiscalía. Lo que le toca. Y voy a poner un indicador clave de la Fiscalía. Bueno, antes se llamaba otro, de 2006, ahora cambió el nombre. Tiene una sentencia. Exacto. Una sentencia y ni siquiera fue por violación grave. No, sí. Ahora imagínate, eso, cualquier Fiscalía, digamos, su función esencial es precisamente esa, consignar, y es lo que a lo que no está llegando, ¿no? Pero es que estamos diciendo que no sirve, pero sí hay que decir una cosa, es decir, también ha habido avances al respecto, y hubo una reforma constitucional que no es nada sencilla en este país, porque requiere 75% del Congreso, al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, que parece que una vez aprobada, con la ley secundaria, con la ley reglamentaria que emanara de esa reforma, iba entonces a haber, digamos, una mayor fortaleza a la Fiscalía. ¿Y qué ha pasado con eso? La reforma del 73 constitucional, fracción 21, no da las facultades a la Fiscalía per se. Entonces, no, es la ley secundaria. Pero ¿qué ha pasado? Es una pata, entonces tendríamos que subir a la Fiscalía para darle mejor marco jurídico, autonomía y todo, pero para complementar. Porque si no se va a volver un cuello de botella, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Sí, claro, pero es que, digamos, esta reforma de no fortalecerse precisamente la Fiscalía, lo que va a generar es pues, un cuello de botella, ¿no? Pero ya lo ponía bien Antonio, es decir, la Fiscalía, por su marco legal, jurídico, no funciona. Ahora, tampoco confundamos a la audiencia, porque el problema de la impunidad no está en la Fiscalía. Exacto. Está en los ministerios públicos de los estados, es decir, en el Ministerio Público de Tamaulipas, en el Ministerio Público de Nuevo León, en el Ministerio Público de Veracruz. Darío, sí. Y no, porque si vamos a los casos, de los que son más de 178 casos que ha atendido la Fiscalía desde su creación, de esos casos, sin tomar en cuenta los que están siendo investigados por autoridades locales, los que ellos han tenido por no competencia. Exactamente. Por eso la impunidad no está en la Fiscalía. La Fiscalía no funciona. Hablemos de indicadores de rendimiento. Cualquier Fiscalía se puede, un indicador clave para entender si funciona o no una Fiscalía es de entrada el número de casos en contra de los casos, consignados, y en su momento, pues, unas sentencias favorables, ¿no? Sí, pero siempre hemos dicho en el artículo 19 que la impunidad está en el fuero común. Ahí está. En lo general, pero estamos hablando de la Fiscalía especializada. Es que inclusive con la ley secundaria es para el fuero federal. Sí, claro. Punto. Claro. O sea, entonces, ¿Y de cómo lo va a jalar, mejor resumámoslo a hoy por hoy, nada más para darle a la audiencia eso. La impunidad está en los estados. Sí hay un avance con la reforma del artículo 73, sí lo hay. Creo que eso es lo que ha abogado el artículo 19 durante los últimos 7 años y medio. Claro que estamos satisfechos, pero falta mucho por hacer. Sí, y voy a explicar a la audiencia también qué es esta reforma. En pocas palabras, es la facultad de atracción de la Federación para estos crímenes que están en el fuero común y los atienda otro nivel, otra instancia, ¿no? También para contextualizar, porque creo que nos metimos mucho, ¿verdad? Pero no llevamos para que a no la sea juez y parte, ¿no? Juez y probablemente parte. Otro tema al que le van a tener que poner atención y que está en el informe es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
que ya no nos dio tiempo de hablar de él, pero que es un mecanismo que ahí está, son otro de los avances institucionales que todavía no podemos evaluar. Pero que nos quedaron dos. Hablar sobre el mapa de delitos contra el honor, es decir, la penalización de la 13 estados de la República. 13 estados. Todavía. Ahí se nos está acabando el tiempo, entonces no podemos entrar a estos detalles porque usted debe de saber que la impunidad mata. Entonces, sí tenemos, estamos lanzando una campaña importante, por favor, revísela. Está fraseado como un hashtag, la impunidad mata. Tenemos un video sobre esta campaña, pero antes, Antonio, muy brevemente comentar esta campaña. Así es, bueno, esta campaña es para poner foco en el tema de la impunidad, que ya lo comentamos, es el tema central de este informe, y es una campaña en donde le pedimos al gobierno federal, al presidente Peña Nieto y al procurador que le den justamente atribuciones a la Fiscalía y mejore su marco jurídico para que pueda actuar y que puedan estos 4 casos, presentamos 4 casos emblemáticos, Regina Martínez, Armando Rodríguez, José Antonio García y Lidia Cacho, para que estos casos y todos los demás puedan encontrar justicia. Y mientras eso no suceda, la impunidad mata, porque la impunidad es el doble asesinato de la prensa. Pueden verlo a través de Twitter en hashtag impunidad mata. Pueden verlo a través del sitio especial que realizamos, que es impunidadmata.articulo19.org. Y la petición que vamos a entregar el 29 de abril al presidente de la República la pueden firmar en change.org/impunidad mata. Y les vamos a dejar con una probadita de esta campaña con uno de los videos que produjimos para la misma, que es el retrato de Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, y véanlo para que usted también se indigne y sepa de la impunidad. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Megáfono. Son 4 años, pero se vuelve a revivir. Hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? No hay respuesta. Y ese dolor aquí está. Aquí está. Yo le digo, platico todo, pero falta algo ahí. José Pérez Espino. Al principio yo, en cada hombre, yo veía los hijos. Mi hijo no le hacía mal a nadie, a nadie. ¿Por qué? Un día antes de que sucediera, estuvimos platicando, como nunca desde que mi hijo se fue a Ciudad Juárez. Y diciéndole yo que se cuidara, que sí, mamá, sí. Todavía antes de colgar, cuando ya nos despedimos y todo, y le digo yo, oye, sí, hijo, dice, ¿qué pasó, mamá? Y me dice, mamá, yo también la quiero mucho. Aunque no se lo diga, aunque usted sabe bien, mamá. ¿Quién iba a pensar que esa iba a ser la última vez que yo iba a hablar conmigo? Me acuerdo mucho una vez que me dijo,